Bueno, ¿querés que arranquemos? Dale, le podemos dar comienzo a este espacio conversatorio. Creado por nosotros. Exacto. Hicimos una mesa para charlar alrededor. Exacto, exacto. Creamos la mesa y ahora estamos invitando a todos y todas para que nos acompañen. Están puestos los platos, están puesto el vino Ahí va. y, y en lo más importante, los libritos. Los libritos. ¿Y qué librito íbamos a comer hoy? Ay, son como pequeños menús que vamos sirviendo. Me encanta. ¿Cuál es el menú? Bueno, me pareció a mí que para arrancar estas juntaditas, y también lo veníamos hablando hace bastante, la verdad, Mm, estaba bueno arrancar por, creo que el primer libro del que alguna vez charlamos vos y yo juntos, me parece. mm, es probable. Me parece a mí, me parece que es el primero. Siempre charlamos mucho de música cuando éramos más chicos, siempre charlábamos de discos, de bandas y eso, pero de libros, tal vez como... Yo la verdad es que yo más joven no solía leer más allá de las cosas que tenía que leer en el Mm, colegio. Pero después, más grande, la primera recomendación que vino hacia mí de leer algo, digamos, no con la idea no sé, no con la idea de hacer un resumen al mm. respecto, sino más con la idea de compartir algún flash o compartir alguna idea loca, fue a través de Laberinto de Muerte de Philip K. Dick. Yo creo que también, o sea, en mi recuerdo es de los primeros libros que, como dijiste recién, te da ganas de compartirlo porque te mueve algo. Yo sentí que me movió algo. Como lo terminé de leer y dije, ¿qué? Digo, ¿qué pasó? Por favor. Fue un flash igual, porque si bien, o sea, tiene como esa cuestión de querer compartirlo con alguien, pero al mismo tiempo es un libro muy raro, no sé si es recomendable. Creo que es cada vez que, o si conoces a una persona que lee mucho o tiene cierta inclinación por la lectura, quizás no es el primer libro que recomendarías a alguien, ¿no? Como que es como que tiene como una cosa ahí también medio de, sin duda, una cuestión cercana a las drogas, digamos, a las drogas recreativas, y también una cuestión medio de lander, medio, no sé, como de alguna manera, como hasta como del rock, te diría. Sí, Como, sí, tiene una temática bastante rockera, como que... Y la escritura también, tiene cosas muy, no sé, una escritura muy, muy mundana, siento, pero metafísica al sí, mismo tiempo. Eso es algo loco sí, e interesante. sí, sin duda. Y siendo también uno de los libros como más, no sé, me parece que de la época de Philip K. Dick en la que estaba más metido como en escribir esas novelas así rápidas de ciencia ficción, con ideas muy locas y como él escribió no sé cuántas novelas ahora, no me acuerdo, ¿cuántas son? Creo que son 40 y pico, 42, algo 40 y así. pico, Sí. ahí va. Y me parece haber leído en algún momento que esta es la primera en la que introduce de alguna manera sus ideas un poco más religiosas o de teología, Mm, sobre dioses, entidades, totalmente. así, que si bien están presentes en el anterior, quizás lo que en los anteriores libros, por ejemplo, uno que sé que está presente que es antes que este, es Eye in the Sky. Eye in the Sky, sí. Ahí también hay una cuestión medio de Dios y de... También algo que leías un montón, pero digo, quizás lo que me hace pensar, o a lo que se refieren, es quizás en la introducción o el prólogo que este libro tiene, que vos hace unos días me dijiste que lo habías leído y Ujú. que por ahí lo podía leer. Sí, me encantaría leerlo, de hecho. Mirá, pará, lo tengo acá Uy, cerca. Porque me encantó. Bueno, antes tiene un prólogo de otro autor que. la edición que vos tenés, Exacto, sí, que es la que es una edición, edición sí, Plaza Janés. Y es de una colección que se llama Mundos Imaginarios. Hay un par más de otros autores.
Y antes tiene un prólogo de otro escritor que me hizo acordar lo que decías recién, que él separa como la obra de Philip en tres momentos. Y dice que el primero, las primeras novelas están en un momento como político, como me hace pensar en Simulacra, por ejemplo, que me habías prestado, me acuerdo. Hay toda una cuestión más como política que tiene que ver con la sociedad y cómo es el ejercicio de poder en ese futuro y cuestiones como de esa índole, más políticas. Después dice que la segunda etapa es donde entraría es la etapa metafísica, que empieza como a flashear también otras dimensiones y como otro tipo de pensamiento más abierto, por así decirlo. Y la última es como la mesiánica, que ahí sí entra de lleno con la teología, como Balis y todas esas, Timothy Archer. Mm. Hay cosas, perdón, hay personas que dicen que esa es como una trilogía, ¿no? Como Valis, La Transmigración, Transmigración. nunca sé el nombre, de Timothy Archer y, y La Divina Mm, Invasión. Muchos de los libros de Philip K. Dick los recuerdo por su nombre en inglés, sí, me pasa. a mí me pasa lo mismo. O quizás los recuerdo más. Sí, es verdad. Tiene nombres muy buenos, muy imponentes. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y bueno, las dos, la traducción y la original, ambas son muy buenas. Aunque tiene algo distinto, ¿viste? Porque en inglés de este libro es A Maze of Mm, Death. Es como si fuera un laberinto de muerte. Y claro, la traducción en español es solo laberinto de muerte. laberinto de muerte. Mm, Hay una palabrita ahí que te cambia algo, ¿viste? es verdad, es verdad. Hoy justo me preguntaba como de dónde venía o qué quería decir el laberinto de muerte. Y atrás en el libro dice que cuando te dice como la descripción de la historia, el plot, o sea, a partir de entonces los colonos se sentirán como ratas en un laberinto de muerte. Es muy bueno, es muy bueno. Está bueno. Porque es verdad, o sea, tiene esa sensación la historia, ¿no? Como hay algo persecutorio todo el tiempo que, no sé, genera un ambiente muy, muy hostil, es flashero. Que de a ratos parece como si fuera, no sé, una novela de terror por esas cualidades. Eso que hablábamos, que es como se vuelve como un slasher, ¿no? Eso decíamos el otro día. Total, 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 como un slasher, ¿eh? Es como, tipo, bueno, sin hacer tanto spoiler, porque supongo que no sé, tal vez alguien que escuche esto tal vez diga, bueno, ¿qué es Philip K. Dick y qué es ese libro del que estaba hablando? Total. Pero sí, o sea, como en cualquier slasher se sabe que hay muertes y es como una seguidilla también de muertes, ¿no? Como que van pasando así bastante Claro. rápido. Y justamente, bueno, después, ahora pensándolo, digo, claro, o sea, el libro, el nombre es Laberinto de Muertos. Sabes que no va a Totalmente. estar todo bien. No va a estar todo bien para la gran mayoría de ellos. Y eso es algo interesante también de esta etapa, ¿no? Que decíamos, o este tipo la mencionaba como la etapa metafísica. En las anteriores, no sé si tanto, capaz pasa también, pero digo, esta idea de que siempre escribe sobre grupos de personas, ¿no? Como que nunca hay un personaje principal. Capaz el foco puede estar o la subjetiva desde uno más tiempo que desde otro, pero siempre son como grupos de personas. Él habla como de sus personajes tienen dinámicas re particulares. Eso para mí está buenísimo. Es súper interesante Mm, en cómo total, escribe. total, sí. Total, total, en cuanto a la escritura, digamos. No tanto tal vez al plot o lo que pasa en la novela, sino la manera en la que está escrito. Claro, exacto, exacto. Como algo particular se me viene. Total, total. Alcancé a leer no sé si en tu edición, yo tengo una edición que compré no sé si te acordás de esa librería que está en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros. Mm, Eh, Esa librería Walrus, en San Telmo. Walrus. Ujú. Pero lo compraste en inglés, ¿no? Lo compré en inglés porque es una librería que solo vende libros en inglés. Eh, si bien es como que tienen como la fama de vender libros en inglés. Hoy me preguntaba eso. Sí, solo en inglés, Sí, ¿no? solo en inglés.
tienen como la fama de vender libros en inglés usados, pero a veces traían nuevos. Y este que compré, esta edición de A Maze of Death que compré, era nueva. Y lo sé porque cuando abro el libro, lo primero que veo dice New y el precio es 170 Muy pesos. bueno. Eso me costó. Increíble. Alto regalo. Sí, a no saber en qué año, no me acuerdo, sí, habrá sido, no sé qué año habrá sido, habrá sido el 2016 tal vez, algo así, 2016, 2017. Por suerte la conocemos hace bastante a esa librería. Sí, 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 habremos comprado libros de ese lugar. Y es un buen lugar para conseguir novelas de Philip, de que estamos hablando. Porque en su momento no había tanto traducidas. Después empezaron a traducir. Creo que acá hay un par de editoriales que tienen algunas. Sacaron unas ediciones hace no mucho. Sí, se empiezan a ver además. Hace poco vi una de Ubik, por ejemplo. La que siempre veo es la de... Hay dos que siempre veo. La de Las ovejas sueñan con androides, Ujú. no sé si esa es la traducción. Y El hombre en el castillo. Esas dos siempre las veo en todos lados. Sí, es verdad. De esas hay un montón. Y sí, la de Ubik, eso te iba a decir. Me acuerdo que hace unos años, no me acuerdo, no sé si tanto, la sacaban como algo que venía con el diario. O la vendían en los puestos de revistas, como no sé, una tirada de literatura. Vos comprabas una revista y te venía con ese. O creo que lo podías comprar solo, pero fueron así como 5 o 6 títulos que sacaron de esa colección, entre los cuales había dos de Philip. Uno era Ubik y el otro era la pistola de rayos. ¿Pistola de rayos? Zapgun. Ah, algo así, ¿no? Zapkan, sí, que fue, de hecho, es el último que leí de Philip K. Dick. El último que leí fue Zapkan, que Y creo que es la primera, ¿sabes? la primera novela de él. Me parece que sí, No, la primera ¿no? es Lotería Solar. Ah, esa me gustó mucho. Esa nunca la leí. Batería solar. Es muy buena. Hay un disco de Omar Rodríguez López que se llama así. Ah, Muy mirá, probablemente sea por eso. Sabemos 100%, que le gusta. 100%. No sé si tanto a él, Lotería solar es muy buena. no sé si tanto a él o a Cedric, pero bueno, O a Cedric. andaba dando vueltas por ahí, Estaba ahí en su, sí, en su arsenal de creatividad. sin duda. Lotería Solar es, el plot es buenísimo, como que es una sociedad, para mí esa también es como de la etapa política, porque tiene que ver con eso, es una cuestión política. Hay como una ruleta que la tiran y selecciona al presidente. El que sale es presidente de todos los ciudadanos y puede ser cualquiera. Entonces se va renovando así cada no sé cuánto tiempo. El tema es que apenas sale el presidente, apenas lo designan y se sabe quién es, la gente puede ir y matarlo. Y se vuelve a tirar la ruleta. Mm, Entonces, bueno, hay todo un mambo con eso. Y, o sea, solo lo cuento también para increíble. como traer esto de que los plots de las novelas de Dix tienen como estas cosas así medio rebuscadas y playeras, ¿no? Que eso también lo hace muy interesante. Como siempre todo planteado desde un futuro, ¿no? Por eso considerado como ciencia ficción, supongo. Sí, Pero, pero no sé, siento que siempre tienen algo que sale de, como de lo clásico. Que bueno, capaz tiene que ver con eso, con su consumo de todo tipo de drogas y estimulantes y los mambos que tenía en la cabeza también, ¿no? Era un tipo que creo que se intentó suicidar 2 veces y, y lo mm, rescataron y después, bueno, tuvo un montón de historias. Hay varios documentales muy sí, interesantes sobre él y su vida. En YouTube hay un montón, re piolas. muchas historias sobre él. Una que siempre me acuerdo es que decían que comía comida para perros. ¿Qué? Esa no la tenía. O sea, que era tan pobre escribiendo que comía comida para perros, algo así decían. Ah, mirá.
No sé qué tan cierto será, pero bueno, el mito del autor, ¿viste? Se convierte en algo así un poco. Sí, sí. Lo mismo con toda la historia de Valis. Un poco es también medio folclore ahora también. Va, cuando te empiezas a meter a Philip K. Dick, como que vas conociendo esas historias así medio folclóricas de él, no sé, Mm, teniendo mm. revelaciones extremas a la luz del día, digamos, como con, con apariciones siempre eran chicas, siempre eran chicas muy chiquitas, como algunos de sus personajes también. En la mayoría de novelas hay como alguna chica o una mujer que parece más chica de lo que es, o de estatura o de edad, como niñas, digamos, para decirlo de alguna manera extraña. Me hizo acordar que a raíz de esa historia o esa revelación de la que hablábamos, hay un cómic también. ¿Lo viste el cómic? Creo que se llama como de no sé qué Experience of Philip K. Dick. Un chabón hizo un cómic de esa historia que la cuenta él en realidad, me parece. Va, no sé. Eso es lo que lo hace como entre folclore y realidad, ¿no? No, no se sabe. La cuenta, sí, la cuenta en Valis. Ah, vale. La cuenta un poco en Valis, me parece, pero te acordás que en Valis también hay como un personaje que es él, pero hay otro que es también el narrador, que también es él. Mm, Entonces, bueno, eso no se sabe qué tan cierto es cada una de las cosas, pero técnicamente eso es lo que le pasó, ¿no? mm, mm. Como un flash ahí medio. No, no me lo acuerdo muy bien, es como que ve. Él es como que le tocan el timbre y el tipo va y abre la puerta y había una chica que era como de una suerte de iglesia, creo, y tenía un collar con un símbolo que era un símbolo que a veces está asociado con el cristianismo, o se Sí, usaba, no sé. Y dice que cuando ve ese collar, como que siente que de ahí sale como un haz de luz disparado hacia su cabeza y tiene como esta revelación que se da cuenta que el hijo se va a morir, que tiene un problema. No me acuerdo si era como un riñón o algo así, un problema de salud. Y de repente va y le dice a la esposa, no, mira, el chico está mal, tenemos que llevarlo ya al hospital, no sé qué. Medio que la convence y cuando van, supuestamente lo tenía. El doctor le dijo, sí, tiene 100% de esto y qué suerte que lo trajiste porque si no, no se salvaba como un par de días más y se moría. Y es tremendo. qué locura. Así escribe. Y así escribe, y así escribe. Sí, de ahí salen sus historias. Totalmente. Te iba a decir que, bueno, volviendo un poco a ese primer libro, a Laberinto de Muerte, a Maze of Death, que fue el primer libro que vos me recomendaste, que vino, si no me equivoco, por una Sí, recomendación a alguien más. De hecho, no solo me lo recomendaste, sino que me lo prestaste. Esa misma edición que tenés, creo. Eh, mira. me la diste y lo leí de ahí. Y quedé enamorado para siempre. Después de eso fue como. Pero también estábamos en un círculo de amigos donde se consumía mucho Philip K. Dick, ¿no? Sí, giraba mucho y se conseguía bastante. Eso estaba bueno. Bueno, mucho Total. llegó por el G igual. Sí, 100% por el gordo, Tiene una gran colección. o sea, por No sé. nuestro querido escritor también, nuestro querido autor, Santiago Martínez Cartier. Ese es su nombre oficial, Totalmente. pero entre nosotros siempre fue el G o el gordito. Sí. Eh, Sí, sí. Él nos dio de comer Philip zarpado. 100%, tenía muchos libros de él. Supongo que tiene todavía, lo debe tener. Sí, sí, tiene un montón. Sí, junto a un par míos también. Pero bueno, esos son temas para otra Eso, cosa. eso es para arreglar aparte. Eso es para otra cosa, no es de acá. Pero te iba a decir que si tenés ganas de leerte ese prólogo chiquitito que está en el libro de Philip K. Dick, eh, Laberinto de Muerte. Sí, de una. Acá lo tengo. Y Para el otro día, más justo que que nada porque iba a decir que más que nada porque además de ser un prólogo, no tiene algún que otro spoiler, pero es como una cuestión medio que no importa, ¿no? Como que lo importante es otra cosa en el prólogo. sí,
Totalmente, totalmente. Y eso iba a decir justo que el otro día que lo leí me surgió esta idea de querer compartirlo porque siento que resume muy bien ni siquiera la historia, sino como la vibra, la vibra de lo que él escribe y sobre lo que escribe. Me parece como una carta de presentación muy Total. interesante. Y además también esto de que cuando un autor hace su propio prólogo es porque quiere Ah, decir algo. O capaz tuve la suerte de encontrar libros así y no que no sean así. Pero como digo, siempre son cosas que están buenas, son importantes. Bueno, lo leo. dale. Dice así. El marco teológico de esta novela no coincide con el de ninguna religión conocida. Se basa en el intento que realizamos William Sarrill y yo desarrollar un sistema abstracto y lógico de pensamiento religioso a partir del postulado arbitrario de que Dios existe. Por otra parte, el difunto obispo James A. Pike, en conversaciones que entabló conmigo, me señaló gran cantidad de material teológico que yo desconocía. Las experiencias post-mortem del personaje Maggie Walsh se basan, en todos sus detalles, en una experiencia mía con LSD. El enfoque de esta novela es subjetivo, es decir, en todo momento la realidad se ve indirectamente a través de la mente de un personaje. El punto de vista varía de un capítulo al otro, aunque la mayoría de los hechos se ven a través de la psique de Seth Morley. El material concerniente a Wotan y el ocaso de los dioses se inspira menos en los mitos originales que en el Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Las respuestas a las preguntas planteadas al Tench proceden de Li Ching, el libro de los cambios chino. Tekel Upharsin es una expresión aramea que significa él ha soplado y ahora ellos dividen. El arameo era la lengua que hablaba Cristo. Tendría que haber más como él. Es Es increíble, el increíble. final es Es increíble. increíble el final. El final me dejó, lo leí hoy o ayer, no sé cuándo lo leí, después de que tuvimos esa charla y dije, lo leí el final, es como, ¿qué tiene que ver con nada eso, no? Como, no, debería haber más, el inglés dice, there should be more like him. Y eso es lo último que dice en el prólogo. No, es tremendo, es tremendo. Nada, increíble, increíble. Bueno, Eh, eso también te muestra como, para mí tiene un resentido del humor, ¿no? Como que en sus historias. No, no son lo principal, como que no está tan en la superficie, pero siento que es un tipo gracioso. totalmente, totalmente. O sea, siempre es muy, o sea, en una manera quizás exagerada, es muy gracioso con las cosas que dice o con las cosas que plantea. Eh, así que bueno, ¿y lo estás revisando, o sea, lo estás volviendo a leer o en qué te encontrás con este libro en este momento? Sí, ya casi lo terminé. Eso me di cuenta también esta vez que lo leí, que creo que es la tercera. Em, Se lee muy rápido, o también capaz me gusta mucho y lo leo más rápido, pero no sé, debe tener unas 200 y pico de páginas, y es muy amable para mí. Eso está bueno también. Y no porque no tenga contenido, al contrario, pero digo con la ligereza con la que uno lo puede atravesar. Eso me parece re lindo, como lo sentí de compañero estos días que lo estuve leyendo. Y la historia es hermosa, es hermosa. O sea, no te para de romper la cabeza. Y lo lindo de Dick también, que es algo para mí muy particular de su escritura, que al principio como que me costó entenderlo y que me caiga bien, pero después también encontré la función que tenía eso, que es que él siempre empieza en sus novelas como hablando del mundo creado, pero como si vos ya supieras de qué está hablando. Entonces siempre hay un montón de palabras y bocha de personajes de una, objetos, situaciones, lugares que capaz ni existen, ¿no? Y te menciona todo y uno se siente como con demasiada información y además no conoces nada, entonces decís, pará, ¿qué onda? No entiendo nada. Pero de repente seguís leyendo y cuando ya hiciste un par de páginas ya entraste en ese mundo y ya lo entendés, por más que no lo conocías y que ahora tampoco lo conozcas tanto.
pero ya está, es como entraste. Eso me parece re interesante. Total, 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 total. Eso es lo que siempre siento, ponele en general lo siento con la ciencia ficción, con la ciencia ficción que está bien escrita. Por eso, Mm. para mí, Philip K. Dick es indiscutiblemente el mejor escritor de ciencia ficción. Para mí, o sea, sé que hay gente, de hecho, cuando se mencionan escritores así de ciencia ficción, Mm. los primeros son siempre Ray Bradbury o, Bradbury, sí, no Arthur sé, C. Clarke. eh, Arthur C. Clarke, George Orwell también se Ujú. menciona Sí, es bastante. verdad. Casi nunca, casi siempre se lo deja afuera a Philip K. Dick. Quizás últimamente ha tomado un poco más, te digo en los últimos, no sé, 20 años, ponerle, a partir del 2000. Sí, son como los que consideran más clásicos, ¿no? Quizás Philip era más como de culto. Aunque en ese culto es súper conocido igual, ¿no? Es loco eso. Total, 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 es muy loco, porque yo creo que, o sea, creo que a fuerza de la cantidad de libros que escribió es que la gente lo empieza a reconocer, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el trabajo del autor, ¿no? Siempre estar sacando lo mismo, son visiones, ¿no? Pero lo mismo me parece de los artistas músicos también. Como lo que haces es sacar música y lo que haces es escribir novelas y todas las novelas que dejó ahora, como te digo, a mí me parece que a partir del 2000, ahí es cuando se le empieza a ver a Philip K. Dick más como algo importante, no solo en la ciencia ficción, sino en la literatura en general, me parece. Es verdad. Capaz también en eso ayudó mucho las películas, ¿no? Que, o sea, nunca está tan al frente como que viste una película basada en una novela de él y sabes que es así. En general no, pero digo, capaz mucha gente también se terminó acercando por eso. Como, hay varias, hay un montón. No, 100%. Hay varias. Man, man. Algunas que ni siquiera sabemos a veces, ¿no? Como, no sé, la más representativa para mí, por mi edad también, por nuestra edad, porque si le preguntas a alguien quizás de una generación antes que nosotros, por ahí te dicen Blade Runner, pero para mí es Minority Report. Mira, para mí es A Scanner Darkly. Ah, Scanner Minority Darkly. Report creo que no la vi, de hecho. Uh, Debería verla. es buena, es buena, es buena, es buena. Y el cuento Mm, también es muy bueno, es muy bueno el cuento. mm. Muy cortito, muy simple. En la película se van un poco más por otros lados, pero se mantiene bastante fiel también a la idea del Yo cuento. siempre me la mezclo con la otra, que es Total Recall, ¿no? Total Rico, el total. Que de esa hay una que es de los 90 con Arnold Schwarzenegger y hay otra que es como del Ujú. 2008, Nueva, 2009, ¿sí? Que es con, con Colin con Farrell. Colin Farrell, exactamente. Sí, es verdad. Exactamente. Y después, bueno, está la Blade Runner que hicieron Sí, que nueva. ese es como Blade Runner 2, ¿no? ¿La viste vos esa? Creo que es medio como una suerte de spin-off, ¿no? Porque no está basado en, o sea, está basado en el mundo que crea la novela, pero me parece la historia esa no está Sí. escrita. No está escrita y más que spin-off es como si fuera la parte 2 porque están los mismos personajes, es como que sigue la misma Claro, como línea, pasó el tiempo. sí, son un Mm. par de años después, y de hecho el personaje principal de Blade Runner, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que es interpretado eh, por Han Solo, por ¿Cómo se llama? Han Solo. Han Solo, bueno, que es interpretado por Han Solo, está también en esa película, en Blade Runner. Harrison Ford. Harrison Ford, Dios. Es verdad, está. Mm, Por eso te digo, es más como una secuela, digamos, la parte 2 de Blade Runner. De la película, claro, obviamente, porque del libro no hay dos, no hay una parte 2 de ese libro. claro. ¿Qué libro es Sueñan las ovejas Con eh, Android. con No, androides? sí. Creo que es no. Do Androids Dream of Electric Sheep? Es en Of inglés. Electric Sheep, exacto. Y en español es
Sueñan los androides con ovejas electras. Exacto, Ahí va. exactamente. Es buenísimo el plot de esa también, Sí, ¿no? Como sí, ahí están los androides que son eso, como cyborg, o son robots humanoides, pero que están tan perfeccionados en ese momento que son iguales a los humanos. Entonces, como empieza a jugar con eso, ¿no? ¿Quién es humano? ¿Quién es androide? Es súper interesante. Y todo en una cosa, en un ambiente medio policial, ¿no? Medio film noir, pero del futuro. total. Sí, está bueno. La peli está muy buena también. A mí me encantó. Se podría hacer una película sobre el laberinto de muerte, me parece a mí. Y sería una linda peli. Una muy linda peli. Tiene algunas partes así medio flasheras, pero nada que no se puede hacer en esta época. No, olvídate. Se re podría. Sí, qué sueño. Hay que tratar de convencer a alguien Que lo, que lo que haga. lo haga. Bueno, nosotros por nuestra parte pudimos de alguna manera incorporarlo en nuestro arte, ¿no? Como en las canciones que hacemos con Total, Efecto Amalia. Y justamente de este libro. totalmente. Sí, 100%. Mencionamos al destructor de Es formas. uno de los personajes uno de los personajes Deíficos. deíficos. Sí. Una de las deidades, sí, totalmente, Sí, sí, totalmente. sí, sí. Bueno, eso también es algo muy interesante de este libro y para mí también de Philip en general, como cómo se refiere a la teología o toca temas de la teología con mucho conocimiento, pero también de una forma que como hasta con amor para mí se siente, pero no de una forma como del todo de un creyente, sino más desde, no sé, como de la información lo siento yo. Como que no es que te está tratando de convertir o decir, che, esto es el camino que tenés que tomar, sino que siempre lo presenta de una manera como bastante objetiva, no sé cómo decirlo. Mm, sí. Y eso es loco. Sí, creo que esa objetividad la debe encontrar a través de todo esa búsqueda de información que hace, ¿no? Como lo dice acá en el prólogo Mm, también, de mm, gente con la que habla, de investigación que hace para los personajes. No me lo imagino tanto en cuanto a cómo se van dando los personajes, sino más bien en el mundo en el que están. Me imagino que de eso hacía la verdad. su investigación, ¿no? Como cómo podría ser un mundo, por ejemplo, el mundo de Laberinto de Muerte, en el que es un hecho que Dios existe y que vos podés hacer que alguna de tus plegarias viajen por tubos hasta que Dios o alguien te conteste y te diga si te puedes cambiar de trabajo, no te puedes cambiar de trabajo. Sí, exacto. Eso es exactamente lo que pasa. Es buenísimo. O sea, que mandaban las plegarias, como decías, por un tubo a los planetas deíficos. Y ahí alguna de las deidades capaz la agarraba y te concedía ese pedido o no. Eso es buenísimo también. Vos lo ves ahí en- qué gracioso que la idea de que Dios exista. Bueno, ahí está todo este lado también como humorístico, siento. Me da gracia como los medios que usa para llegar a los fines que quiere lograr contar. Eso me parece re interesante. Igual para mí, ahora pensándolo, él se lo toma muy en serio. O sea, por eso especifico que a mí me da gracia. Reconozco que es algo que me da gracia a mí. Pero es un tipo serio. Sí, igual no creo que se le escapara lo gracioso que era, porque de alguna manera escribía las cosas como con medio como una sonrisa ahí, medio sarcástica o por lo menos de decir, tipo, estoy escribiendo una locura, ¿no? Estoy escribiendo algo que nadie más está escribiendo, o miradas que nadie más tenía. Entonces creo que ahí un poco él también se reía un poco de eso, por lo menos como una risa tal vez triunfante, tal vez no tan de cómico, pero como de decir, bueno, no sé, estoy en mi locura y escribo algo por lo menos muy,
muy original. Es verdad, es verdad. Y no sé, ¿vos sentís que tenía como ese ego, no negativamente, pero como ese enfoque en decir, che, no sé, se están vendiendo bien mis libros o quiero que se conozcan más, que se conozcan menos? Me hice esa pregunta. Sí, 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 sí. O sea, obvio que por un lado laboral, sí, el chabón, como decías, o sea, la pasó muy mal y para él era su trabajo, por eso escribía tanto también. Al principio empezó escribiendo, creo que artículos para revistas, porque la ciencia ficción se divulgaba mucho por revistas, ¿viste? Estaba bueno también, Sí, total. como cuentitos. Sí, pero para mí también él buscaba eso. Él buscaba tipo como ese reconocimiento eh, más global, digamos. Y no solo para sus obras, también me parece que para la ciencia ficción. Una entrevista en YouTube donde él habla, me parece que está en Francia y está hablando sobre que en Francia es uno de los primeros lugares a donde se le prestó más atención a su obra y a él como autor también. Y también decía eso, como que era uno de los lugares donde él sentía que se leía ciencia ficción no como un género literario de clase B o C, sino como algo importante, algo moderno, algo que, o por dónde se estaba moviendo la literatura moderna también. Así que sí, para mí él estaba muy interesado en tener ese reconocimiento y me parece que es también el propulsor de que escribiera tantas novelas, tipo tantas ideas en papel o sea, que buscó concretar, ¿no? Tantas. A escribir 50 novelas y además creo que las escribe no en un corto plazo de años, parece que son como 5 o 6 años. Y para mí está buenísimo que eso, como que haya escrito tanto en tan poco tiempo, podría correr el riesgo de como repetirse demasiado. Y si bien hay fórmulas que uno puede como advertir y hay puntos en común o capaz hasta ideas, conceptos que se refiere en varias de las novelas, ninguna es igual a otra. Eso me parece como algo súper admirable de él también y de su creatividad, ¿no? 100%, 100%. Si bien tienen como hay algunas que son, no sé si parecidas, pero tienen como ciertas, por ejemplo, la idea de que siempre empieza medio como con el día de un trabajador, ¿no? Es En, verdad, en, eso pasa mucho. sí, en Laberinto de Muerte pasa eso, en The Suck Gun también pasa eso, En Flow My eh, Tears creo que pasa algo así también. en Flow My Tears pasa lo mismo. No es un trabajador como de la clase obrera, en Flow My Tears es más como un Como una presentador estrella. así famoso, sí, Sí. pero Mm, también es el trabajo y de hecho él lo ve como un trabajo, no lo ve como otra cosa. ¿No? mm, es verdad. Siempre tiene esa mirada desde esos personajes, es verdad. Sí. Tiene esas cosas, pero cada una de las novelas se va por otro lado, digamos, como por tangentes muy locas. Sí, muy, muy loca, la verdad. Sí, pero bueno, sí, me pareció que era una buena manera de empezar estas reuniones, charlar por el primer libro, que, como te digo, el primer libro que recuerdo que en algún momento compartimos en cuanto a lectura y en cuanto a momento también de nuestras vidas en el que estábamos leyendo eso, me pareció que era una buena manera de empezar estas reuniones. Totalmente. Muy acertada para mí también. De hecho, me hizo leerlo de nuevo, casi en su mayoría. Y, y sí, es verdad. Es algo que da de qué hablar y me hace pensar en lo mismo que estábamos diciendo, como también al hablar de esto y compartirlo, siento que es como contribuir a seguir corriendo la voz, ¿no? Como de las cosas que nos gustan y que nos movieron, porque por eso también nos los compartimos entre nosotros aquella primera vez, porque
pasó algo, ¿no? Leímos la novela y es como, tomá, capaz a vos te pasa algo distinto, pero es muy probable que te va a pasar algo. Por eso te la recomiendo. Como esa idea. Bien. Total, totalmente, totalmente. Y que de hecho, yo después, unos años después, fui a visitar a mi familia en El Salvador y la copia, una copia que no sé de quién será, una copia de esa, creo que debe ser la misma, de la misma edición que vos tenés, de Laberinto de Muerte. Yo tenía una que no sé de quién será, me acuerdo haberle preguntado al gordo, sé que vos tenías tu copia, y como que me dijeron, no, yo tengo la mía, tengo la mía. De repente tenía una de más, que no sé de quién era, me la llevé a El Salvador y se la regalé a mi hermano Eric, uno de los chicos más grandes, y claro, la leyó y le encantó y ahora es algo que cada tanto charlamos sobre el mismo libro, cada tanto charlamos sobre Laberinto de Muerte. Es buenísimo. Y antes, Sí, o sea, me acordé que antes hablábamos y vos decías como que quizás Philip no es un autor que sería la primera novela que le recomendarías a alguien o a cualquier persona, pero pensaba que sí, Laberinto de Muerte es muy buena como primer novela de Philip para recomendar a alguien, ¿no? De todas sus novelas, como para entrar en su mundo, en su escritura, en su forma de pensar, me parece que está buena, es accesible. Sí, es cierto, es cierto. Por más que tenga como esos cambios ahí medio que de repente no sabes del lado de quién estás viendo las situaciones, ¿no? Como Sí. medio paranoica la situación. Mm. Por más que tenga eso, es muy simple la historia. De hecho, si la ves ya habiendo terminado el libro o conociendo la historia, si la ves un poco desde afuera es muy Sí, simple, muy total. simple. Es bastante De hecho, lineal, casi ¿o no? que, sí, sí, casi que, excepto por el twist del final, del cual no vamos a hablar, pero excepto por eso, casi que es una historia así medio como de acción, digamos. Sí, No pasa mucho. sí. Pasan cosas así como de grupos que están atrapados en un lugar y se empiezan a pelear entre sí, ¿no? Sí, y en pocos días también, como que siento que es todo muy rápido. Es como si te dijera, empezó la semana y terminó. Y listo, pasó todo esto. Total, Por eso siento que también eso total. hace que la lectura sea como más amable, no sé. Sí, es una novela muy Sí, interesante, muy hermosa. sí, sin duda, De- sin duda. Yo de hecho en mi casa tengo un cuadro que me parece que es una de las primeras ediciones del libro en inglés, Maze of Ah, Death, verdad, es re que linda tiene, esa. sí, tiene como una especie Máquina, ¿no? sí, como un casco que tiene como una calavera dentro. Una cosa así. Un casco que está conectado a tubos, tiene como una Es calavera verdad. en la parte de adentro. Mm. Es una de las que he visto. He visto otra en la que es una especie de Jesucristo, como esa, no sé si te acordás de ese, Ah, una vez lo usamos para un flyer que al final no hicimos nunca. puede ser, pero no sé si usamos ese o si usamos una pintura que es bastante parecida de Dalí. Ah, puede ser. No me acuerdo, no me acuerdo, pero Pero sí, hay las como dos una son muy cruz, ¿no? parecidas. Sí, 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 hay como una Una cruz cruz, muy grande y no sé si tiene una flecha clavada o... No es una flecha, no sé como un eh, paisaje. algo así, algo así. Mm. Pero bueno, sí, un libro bueno, para mí, además, personalmente, para mí también marcó como ese reinicio a mi amor a la literatura, personalmente, porque antes de eso, quizás había leído un par de libros así medio recomendados. Recuerdo haber leído, unos años antes, recuerdo haber leído El retrato de Dorian Gray, que ese me había encantado, me había encantado. Esa fue una recomendación de Morrissey para mí. Eh, y después algún otro libro había leído, pero a partir de leer A Maze of Death, a partir de ese libro fue que volví como a leer así más emocionadamente, digamos. Sí, sí, como generó otro tipo de interés, o a mí me pasó eso también, como decir, bueno, para esto no es solo, quizás por la costumbre antes de también mucha lectura de como de la escuela, ¿no? Que es otro tipo de lectura.
o yo sentí mucho ese pasaje también. De decir, acá estoy leyendo como por cierta, no sé si obligación, pero una cuestión más imperativa a después decir, no, pará, che, esto lo estoy leyendo porque lo elijo y no solo porque me gusta, sino porque también creo que me está dando una clave de la vida. Total, total, total. Y en definitiva también, que me parece a mí que también es parte de lo que nos hace hacer este tipo de reuniones, o tal vez también eh, la idea de ir a algún lugar a comprar un libro o de hacer algún intercambio de libros, es como que te hace sentir que perteneces a cierto grupo, ¿no? Aunque sea un grupo muy difuso, o aunque sea un grupo muy vasto en cuanto a que, pues, no sé, hay gente, no sé, yo por ejemplo en Instagram hay un montón, o tengo como 2 o 3 personas que sigo simplemente porque nos gusta Philip K. Dick. Después en el día a día son fotos de gatos o de perros en mi caso o de otras cosas, pero cada tanto aparece en el feed de alguno alguna cosita sobre Philip K. Dick, alguna foto, algún libro, y te hace sentir eso, ¿no? La literatura de alguna manera, Sí, de a como una. que sos parte de un grupo de personas que saben sobre algo, cualquier sea la cosa, ¿no? Sí, sí, No sí. quiere decir que uno sepa más o que uno sepa menos, es No, no. solo es como si supieras de un secreto que otros también Exacto. saben, pero otros no saben. Total, total. Y qué interesante eso, ¿no? O sea, que traigas como esa idea del secreto, porque pienso que tiene un poco esa cualidad los libros. Y justo el otro día hablábamos de como los principios de la escritura, ¿no? Que me contabas el libro que habías leído, y pienso en eso, como el poder ahí lo tenía el que sabía leer, porque podía descifrar ese secreto. El resto solo podía escucharlo si se lo contaban. Y siento que ahora, bueno, capaz más gente puede leer, pero sigue teniendo esa cualidad de secreto, de información particular, ¿no? Accesible, pero particular, porque tenés que ir a buscarla, no te llega, sino, no es que es un conocimiento que te aparece y lo tenés de otra manera, ¿no? Totalmente, Tenés que totalmente. meterte en esa experiencia, como leerlo, básicamente, Sí, atravesarlo. totalmente. Y ponerte en esa situación también, ¿no? En una situación de dedicarle horas a algo en lo que además vos tenés que poner casi el 50% de lo que estás haciendo, ¿no? Como, digo, tenés que poner el 50% en cuanto a que el autor puso las palabras ahí, pero vos te las tenés que imaginar de alguna manera. Leerlas e imaginártelas. Eso siempre me ha parecido muy loco de leer un libro. Como que, a diferencia, que no tengo nada en contra de las películas, de hecho, me encantan las películas y las series me gustan, hay algunas que me gustan Sí, o la muchísimo. música, si se quiere. O la música también. Que quizás en esos lugares tal vez tomas un lado o una posición un poco más pasiva en cuanto a lo que estás recibiendo. En un libro me parece que Mm, no hay manera de ser pasivo, no, no hay ¿verdad? manera, como que no puedes No. solo leerlo así o recibirlo. Siempre tenés que poner algo, te lo tenés que imaginar, tenés que hacer alguna conexión, y como te digo, tenés que dedicarle horas, horas. Un libro normal, un libro de unas, Sí, como por sí, sí, sí. ejemplo este de Philip K. Dick, este de Laberinto de Muerte, en mi edición tiene casi 200 páginas, 190. Sí, Eso sí, eso también. a un paso de lectura normal, fácil son 6 horas, fácil, fácil. Y después, no sé, ya de libros de más de 300 páginas o de 500, fácil son 10 horas. Eh, digamos, 10 horas así seguidas. Posta, hay que Le tenés dedicarle que un dedicar un montón. montón. Pero ahí es donde viene esa, esa riqueza, ¿no? La riqueza de vos encontrar las cosas. Nadie te Mm, puede decir, eh, nadie te puede explicar bien de qué se trata un libro. Tipo, te pueden hacer un resumen, te pueden hacer una sinopsis, mm. pero, pero la realidad del libro solo la entendés vos si te metes adentro. Sí, total. Y cada palabra puede ser un disparador distinto para cada persona también. Total, total. Y también ese ejercicio creo que, como decís, le dedicás muchas horas, pero al mismo tiempo, o sea, si realmente lo disfrutás,
no lo sentís, porque al poder poner la atención de esa manera en algo, es como que te terminás metiendo adentro. O a mí me pasa un poco eso, siento que, o sea, mientras estoy leyendo, como decís, me imagino o me hace pensar en algo, pero siento como si estuviera adentro del libro. O sea, en ese momento mi atención está enfocada en eso y estoy como viviendo en ese mundo. Eso también me parece algo increíble. Son como ventanas de alguna forma, ¿no? Es como abrir la ventana y Sí, mirar un poco a ver qué hay ahí. total. Y traerlo, ¿no? Traerlo. Después vos lo traes y ahí sí es donde charlamos, ¿eh? Y mirá, miré por la ventana y vi esto. Pero bueno, después la cosa es que vayas vos y la abras, ¿no? Y saques la cabeza a ver qué Total, encontrás. total, totalmente, Eso es totalmente. hermoso. Es 100% así. Sí, sí, Y sí, que es algo sí. atemporal Y también. para mí, ¿No? Porque digo, leemos cosas sí, de autores que fallecieron hace muchos años y bueno, siguen estando ahí también a disposición. Eso es algo muy lindo de la literatura también, que esté a disposición, ¿no? 100%, 100%. O sea, está ahí siempre, como decís, tipo, ahí hay autores que no están hace años en este plano físico, pero sin embargo uno agarra el libro o hasta agarras el libro y después empezás a escuchar historias o ver documentales o cosas así y sentís que, no sé, yo por ejemplo Philip K. Dick siento que es como alguien que conozco, digamos, ¿no? Y en otros momentos, quizás como hace un par de años cuando estaba más metido, cuando fue que leí bastante de sus novelas, eh, ahí sí, sentía que era tipo alguien que hablaba todo el tiempo de él, como, sentía que era alguien que estaba dando vueltas por ahí. Sí, Eh, total, total. pero sí, eso es porque, como decís es algo atemporal, 100%. Creo que eh, ese punto lo comparte la literatura con las demás artes. Cualquier arte es bastante atemporal, ya sea Mm, pintura, sí, música, poesía, total. literatura, lo que sea. Es como que una vez que Mm, está plasmado, una vez que está bajado, una vez que está puesto o grabado, deja de pertenecer al tiempo en el que mm. fue creado, pero al mismo tiempo es como una ventana a ese tiempo, ¿no? Como que de alguna manera no es más de ese tiempo, pero si uno lo Mm. ve desde el futuro, está viendo a ese tiempo, adentro de ese tiempo. Es verdad. Y a la vez puedes seguir moldeando tu propio tiempo, ¿no? Como, o el futuro, digo, genera algo que se retroalimenta, no es solo mirar al pasado para aprender del pasado, sino que eso también sigue moldeando lo que, o sea, te hace cambiar el pensamiento. Por eso también los libros fueron de las cosas más como prohibidas en la historia, ¿no? Creo que hasta más que quizás canciones y esculturas, como la idea no sé, gobiernos o gente que estaba al ejercicio del poder y quería como ser así coercitivo, era como lo primero que cortás es la literatura. Ese es un dato bastante peculiar. Mal, totalmente, totalmente. Quizás por haber existido mucho antes, ¿no? Porque, bueno, con las pinturas también, pero con la música, digamos, como que es un medio, o por lo menos la música como la consumimos ahora, es un medio bastante nuevo. Eh, pero que de igual manera Cierto. o sea, es nuevo, pero de igual manera fue suprimido en muchas situaciones, ¿no? Hay canciones que la gente dice, no sé, esa canción no se podía Sí. escuchar en cierta Mm. época o lo que sea. Pero sí, la literatura tiene aún más Sí, sí. ese folclore también, ¿no? Como de los libros prohibidos o los libros que se quemaron, todo eso. Cara. Es muy loco, es muy loco. Como Exacto. lo que decís, como o sea, el poder que tiene la palabra escrita para moldear al futuro también. No solo al momento en el que el autor lo está escribiendo, sino al futuro. Es que eso también, bueno, puede que tenga que ver con el arte, pero esta cosa de como visionaria o lo vanguardista que muchas veces está como adelantado a su tiempo, ¿no? Es como, no sé si adelantado, capaz algo incomprensible para la sociedad en ese momento, pero justamente como estás diciendo, a veces
es así, se plasma algo y es como una semilla que cobra su florecer en otro tiempo, más adelante. Eso es muy interesante. Para mí con la ciencia ficción pasa un montón también. Es como, al contrario, se lo ve como esto que decíamos, a veces como cierta fantasía o como que la idea del futuro es algo inventado, no sé, como que no tiene esa fuerza, pero en realidad también muchas de las cosas que han sido escritas en la ciencia ficción dieron ideas para tecnologías y herramientas y un montón de avances que hoy en día se están haciendo, ¿no? Total, total. Como que capaz en ese momento era, estás hablando de este, no sé, el tipo que vuela con un propulsor, no sé, o sea, eso es algo muy Philip también, como que te dice, "Oh, y de repente agarraron el taxi volador y fue a tal lugar O y no sé, te algo, habla de herramientas y de cosas. totalmente, o algo muy de lo que usamos ahora, que es que aparece, creo que en todos los libros de Philip K. Dick, o por lo menos en los que he leído, la idea de un teléfono que tenga una cámara y que ves a la gente Sí, con la cámara, como un beat phone, dicen en algunos de los libros. es verdad, Eso total. en 1954 era 100% impensado, ¿no? Como Sí, 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 era a alucinación. duras penas existía el teléfono y no todo el mundo lo tenía ni siquiera en su casa. Y él ya estaba flasheando No. que te ibas a subir a un taxi y que de ahí ibas a hablar con alguien y no solo ibas a hablar por teléfono, sino que lo ibas a ver. Totalmente, totalmente. Y eso voy Es con lo una del tiempo locura. también, ¿no? Y cómo eso al final termina siendo conocimiento, porque capaz muchas personas leyeron eso y dijeron, ah, bueno, mirá, qué loco, este tipo le gusta flashear y piensa estas cosas imposibles. Pero una de todas esas personas dijo, hey, es una idea que ahora no se puede lograr, pero ¿qué habría que hacer para lograrlo? Y capaz en 50 años, no sé, uno de esos será Elon Musk, ¿viste? Leyó Philip y nada, ahora tiene ideas que, bueno, se llevan a cabo. Total. No, total, total. O sea, es como una bajada de una visión, ¿no? Como que baja una visión así muy extraña que ni siquiera, ponele, ni siquiera, no sé si es tan directa la relación en cuanto a que tal vez alguien que creó o que ayudó a esta creación por ejemplo, de esto que estamos hablando en concreto, de los celulares con cámara, quizás no fue alguien que leyó directamente un libro de Philip K. Dick, pero estaba la idea, esa visión, ya estaba tan esparcida en todo, que era como lo siguiente, ¿entendés? Era como algo, por eso digo, es como una bajada de una visión, como, como de repente tiene como una visión y lo plasma él y muchísimos otros autores también. Pero bueno, nos compete él porque lo amamos. Bueno, fue una hermosa velada, se comió bien. Una hermosa velada y como para comimos bien, tomamos bien. Espero que quien esté del otro lado escuchando también se haya divertido con nosotros y que tenga ganas también de alguna manera vamos a hacer como hacer como alguna cuestión comunitaria, ¿no? Como para ver si alguien quiere comentar algo. Por algún lugar de internet lo vamos a hacer. Sí, ver cómo poder abrir el espacio. Para poder compartir ahí con más gente. Total, total, total. Pero bueno, fue un placer. Un buen placer. Hablamos de un autor que nos gusta, una novela que nos ha gustado mucho también. Lo hemos leído muchas veces. Y bueno, tratando de sembrar la semilla de la ciencia ficción. Por donde quiera que estemos. Eh, bueno, Estuvo muy bueno. genial. Vamos a ver qué nos depara la próxima. Así veremos, veremos. Pronto, pronto tendremos un nuevo capítulo. Ujú, así es. Y bueno, hoy Genial. mencionamos una Bueno, librería, ¿no? Que dijimos que íbamos a compartir datita. Hablamos de Walrus en San Telmo. Está bueno, capaz.
volver a recordarla al final, si alguien la quiere visitar. Eso, tiene libros en inglés, solo en inglés, ¿no? pero es una librería muy hermosa. Si se pueden dar el gusto, aunque sea de pasar, hay cosas re interesantes. Tiene una vez me acuerdo que encontré muchos de autores de acá en inglés, no sé, como obras de Borges, de Sábato. Eso me pareció re interesante, nunca leí ninguna. Totalmente, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero sí me acuerdo de haber visto autores de acá en inglés, es un flash eso. Esa librería, como decíamos, está en San Telmo, en la calle Estados Unidos. Estados Unidos 617. Ahí va. También suelen dar cursos de escritura. Antes hacían como un grupo de, no sé si crítica o algo afín. Como tienen movidas re lindas. Sí, 100%. Así que bueno, nos veremos la próxima. Nos veremos hasta la próxima entonces.